Este es un espacio de la Universidad de Antioquia en el cual nos reunimos los jueves a compartir casos interesantes de vascular, tanto de cirugía abierta como de terapia endovascular o abordajes mixtos a toda la patología cerebrovascular. Tenemos hoy el gusto de contar con el doctor Edgar Natal, quien es el jefe de neurocirugía del Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en México, y también el jefe de neurocirugía del Instituto de Nutrición. El doctor Natal pues fue mi tutor durante un año de su especialización en neurocirugía vascular y tiene una amplísima experiencia en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas con una casuística alrededor de 600 malformaciones operadas. Hoy yo voy a presentar, entonces hoy les traigo la experiencia en estos 7 años de neurocirugía vascular. Es esta la experiencia personal en diferentes centros hospitalarios de la ciudad, mi recorrido a través del tiempo. Actualmente yo trabajo en el Hospital San Vicente Fundación y en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde realizo la mayoría de los casos. Sin embargo, hay algunos casos que he hecho con algunos colegas que me han invitado a tratar malformaciones debido pues a que conocen el gusto que tengo por esta patología. Entonces, esta presentación obedece tal vez a la sugerencia del doctor Cadavid desde hace mucho tiempo, a que uno tiene que conocer cómo le va a sus pacientes, qué es lo que está haciendo, y ese conocer es indispensable para uno tratar de mejorar sus resultados, ¿cierto? Para uno cambiar o adaptarse a técnicas que puedan ser mejor, y creo que es un análisis totalmente necesario que él desde la residencia siempre nos ha inculcado. Entonces, voy a empezar con un poco de la historia. Esta es la fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia abrió sus puertas en 1803 y hasta 1871 fue posible la apertura de la Facultad de Medicina. Sin embargo, el servicio de neurocirugía se fundó por el doctor Ernesto Bustamante en 1950, después de haber estado recibiendo entrenamiento, tutoría por el doctor Asenjo en Chile. Entonces, nuestro servicio empezó en 1950 y yo aquí les quiero compartir la primera intervención de una malformación arteriovenosa que pude encontrar en los libros del servicio. Es posible que haya una anterior, pero bueno, esta fue la que yo encontré. Dos pacientes muy seguidos en el año 1966. Entonces es muy interesante las descripciones operatorias de la época, como en esa época no había microscopio, ¿cierto? Entonces yo me pongo a imaginarme un poco cómo sería el tratamiento de una malformación arteriovenosa sin microscopio, probablemente con muchas limitaciones para tener clips vasculares, y creo que todo mi respeto para esos cirujanos. Estas dos malformaciones las trató el doctor Saúl Castaño, una con una evolución muy favorable, pero sin hallazgos quirúrgicos como de resección completa de la malformación. Él en su descripción dice que para la cirugía, porque no es posible encontrar el vaso aferente, y en la segunda sí efectivamente él logra ligar los dos vasos de mayor calibre que nutren la malformación, pero la enferma desarrolla una hemiplegia que posteriormente va mejorando. Entonces, pues desde épocas de inicios de la cirugía se operan malformaciones arteriovenosas, y creo que los avances tecnológicos nos ayudan muchísimo para obtener mejores resultados. Como es costumbre, entonces iniciamos estas charlas presentando un caso clínico y abriendo un debate entre las diferentes personas que están conectadas sobre
sobre qué harían o qué recomendaciones, qué conductas tomarían con el caso y por qué. Entonces, este es un paciente de 15 años de edad que vive en la ciudad de Medellín, que tiene de base una epilepsia en tratamiento con ácido valproico. Estas imágenes son del año 2014. El paciente, pues por sus episodios convulsivos a repetición, se le realiza este estudio de resonancia magnética, que aquí aporto los datos más relevantes. Trata de una malformación del giro frontal medio, un poco del frontal superior, que se extiende en profundidad hasta los límites del ventrículo lateral. Y aquí en esta imagen hay compromiso o extensión de la malformación hasta el núcleo caudado del lado derecho. Esta es la secuencia de la resonancia T1 contrastada. No hay ningún elemento que sugiera que el paciente haya tenido algún sangrado de esta malformación. El diámetro mayor de esta malformación se encuentra en su sentido cráneo-caudal y la medición da 6 centímetros. En esta arteriografía, una fase temprana, un disparo por la carótida interna derecha, quiero mostrar como relevante que tiene unas arterias nutricias perforantes, ¿cierto?, a la parte más profunda y periventricular, y tiene otras arterias nutricias superficiales, ramas de la cerebral media y ramas de la cerebral anterior. Y en esta, en la que vemos un disparo por la carótida, en la cual se ve una fase arterial, una fase capilar y en la misma imagen una fase venosa, típico de una malformación arteriovenosa de un flujo considerable. Se ve un drenaje venoso profundo, probablemente por una vena septal a las venas cerebrales internas, a la vena de Galeno al seno recto. Entonces, estos estudios, pues me gustaría conocer la opinión de algunos de ustedes sobre qué recomendación le darían a este paciente muy joven que tiene epilepsia y que no tiene una malformación no rota. Doctor Nachito, doctor Ignacio González, ¿usted qué haría con este paciente? Bueno, me parece que es una malformación que, aunque tiene un componente profundo, es resecable desde el punto de vista quirúrgico en su totalidad. Entonces yo sería partidario de hacer un abordaje quirúrgico, Pacho. Ok. ¿Qué puntaje le daría en la escala de Spetzler-Martin? Tiene medidos 6 centímetros en su diámetro mayor. Está en un área no elocuente, ¿cierto? Aunque tiene una mínima porción ganglio basal, ¿cierto? Pero pues no tiene está 6 centímetros, o sea que le daría 3, está en área no elocuente, le daría 1, y 0 tiene un drenaje profundo. 0, perdón, sí. Y tiene un drenaje profundo, eso le daría 1 punto. Pero el drenaje profundo es poco significativo, Pacho. Pero de todos modos hay que darle 1 punto. Sí, porque digamos la escala no dice si tiene poquito o mucho drenaje profundo, sino si existe o no drenaje profundo. El doctor Natal, ¿que tiene alguna consideración especial con este caso? Bueno, es un nido compacto, en primer lugar, o sea, está bien delimitado. Tiene 2 puntos por el tamaño, efectivamente, apenas se alcanza a ver, a teñir una vena profunda. Bueno, eso le daría otro punto. Yo considero también que es un grado 3 de la clasificación de Spetzler y Martin. Ok. Y perdón. en que, teniendo en cuenta tanto que se ha hablado, digamos, después del 2014 del estudio Aruba,
de que la intervención en malformaciones que no han sangrado puede llegar a ser más deleteria. Usted, maestro, ¿le ofrecería cirugía a este paciente? ¿Tiene una epilepsia controlada, pero nada más, o usted lo observaría? Bueno, aquí es una decisión compartida con el paciente, porque si está controlada las crisis y nunca ha presentado un episodio de sangrado, el paciente perfectamente puede quedarse en observación y seguimiento. Muchas veces los pacientes llegan desinformados cuando ya han acudido con otros médicos y lo primero que se les menciona que los pacientes tienen una bomba de tiempo en la cabeza y eso les empieza a causar ansiedad y en muchos de ellos realmente lo que quieren es quitar o tratar de quitar esa patología cuando en realidad sabemos que la historia natural no es así, o sea, no es una bomba de tiempo, no es como un aneurisma catastrófico. Entonces, en este caso, el paciente tiene esas dos opciones, o tratamiento conservador, o eventualmente, después de platicar con él, si él desea, se puede intentar la resección quirúrgica tomando en cuenta que es una malformación en un área no elocuente. Exacto. Listo. El doctor Boris o alguien de terapia endovascular quisiera compartir su opinión. ¿Piensa que es factible embolizar este paciente de manera prequirúrgica, o considera que pronto podría embolizarlo de manera definitiva como un tratamiento curativo? Francisco, yo me uno inicialmente a las opciones que ha mencionado el doctor Natal. Veo que es un nido bien compacto. Para mí también esta malformación es un grado 3, pero digamos que para nosotros es muy importante la calidad de la imagen un poquito mejor para poder tomar decisiones, verla en dinámico, ver toda la adquisición de la arteriografía, porque al menos en lo que muestras ahí ya estamos viendo directamente el nido. Es de un aspecto muy flexiforme, no se ve tanta hipertensión venosa asociada. El drenaje a mí me parece más superficial que profundo. Me gustaría verlo con un poquito más de detalle, porque este tipo de nidos plexiformes, tan córticos subcorticales en esa localización, tienen unos muy buenos pedículos que se dejan abordar relativamente fácil por vía endovascular, y la posibilidad de vascularizarlo de forma significativa con el agente embólico es alta. ¿Por qué? Porque al no ser tan rápido los pedículos, al ser muy de aspecto plexiforme, el material puede penetrar bastante bien, de forma homogénea, bien delimitada. Está en un área precentral donde podemos ir con tranquilidad. Entonces, digamos que por la parte de imagen, para tomar una decisión endovascular, nos hace falta un poquito más de elementos en el RAN dinámico, ¿sí? Vale. Pero por lo demás, en manos de un buen cirujano en esa localización, con esa orientación hacia el cuerno ventricular, me parece que pudiera ser quirúrgico, pero por nosotros también existiría la posibilidad, pero falta un poquito más de imagen. No sé qué opina Jorge Pulgarín. ¿Qué pensás de esta perforante, cierto, que nutre ventrículo estriada que sale de la cerebral media y que llega hasta la pared del ventrículo? Digamos que para nosotros en cirugía ese es el vaso más importante, ¿cierto? Y digamos, una de las claves de la cirugía es poder controlar adecuadamente ese vaso, porque las aferentes corticales, pues las tiene uno muy a la mano, ¿cierto? Y puede controlarlas desde etapas tempranas de la cirugía, pero esa perforante no la podemos ver si no está casi al final de la cirugía, y es problemática porque carece de muscular, ¿cierto? Y a pesar de ser tan pequeña, el flujo que tiene con seguridad que es bastante alto, y después de uno haber hecho la disección circunferencial, probablemente ese flujo se aumente, ¿cierto? Al haber cerrado todas las otras aferencias. Entonces, será posible, digamos, embolizar ese pedículo.
Mire, efectivamente, si la preocupación radica en esa arteria que está ahí en topografía lenticuloestriada, que tiene un ángulo de salida bien agudo para nosotros, técnicamente hoy en día es posible accederlo, se necesitan como unas maniobras extras a los cateterismos tradicionales. Aquí generalmente en ese tipo de angulación y en esa localización utilizamos una técnica que es con un balón, se pone un balón, digamos, en la parte distal y el microcatéter y la microguía chocan contra el balón primero, se ocluye el flujo transitoriamente, sirviendo de zona de desvío, por así decirlo, se infla el balón, el microcatéter golpea en esa zona y ya se puede navegar a ese pequeño pedículo. Y que técnicamente se puede hacer, es un poco más laborioso y se puede ocluir. No es necesario navegarlo de forma tan distal. Los agentes de embolización hoy en día vienen con un porcentaje de concentración y de viscosidad que favorece la inyección distal. Anteriormente había que llegar exactamente hasta el punto, obviamente si sigue siendo lo ideal, pero si tenemos una rama como esta tan larga, se puede cateterizar perfectamente el ostium, no solamente el segmento proximal, y de ahí inyectar un agente diluido o con una viscosidad reducida que pueda garantizar la oclusión de ese componente que al cirujano le puede afectar tanto. Entonces se pudiera hacer, pero también muchas veces al momento de ir cerrando el nido por las ramas corticales, estos componentes uno lo va viendo que hacen parte de una neovascularización y se van desconectando. Entonces, antes de entrar por ese componente tan profundo, uno sí entraría por otro canal, ¿sí? Pero si la inquietud y la duda del cirujano es si se puede desvascularizar ese componente inferior profundo, también se puede desvascularizar, ¿sí? Ok, listo. Yo les confieso que tuve bastantes dudas si ofrecerle cirugía al paciente o no. Tiene cosas que probablemente aumenten el riesgo de sangrado, ¿cierto? Como es tener un drenaje profundo, como es la edad, es un paciente muy joven, 15 años, como es el hecho de que tenga una porción periventricular o casi intraventricular. Esos, digamos, son factores que se han asociado con aumento del riesgo de sangrado, pero pues teniendo en cuenta que la intervención no es en todos los casos inocua, se pone uno, digamos, en la duda, en la encrucijada de qué ofrecerle al paciente. Yo finalmente le ofrecí cirugía al paciente, pero vamos a ver al final de la charla el desenlace del caso. Lo dejamos aquí en stand-by y lo que quiero hoy es presentarles mi casuística o digamos más que todo los resultados pues estadísticos de los pacientes que he operado hasta ahora. Entonces, para definir el pronóstico de los pacientes, usamos la escala de Spetzler-Martin o la escala de Spetzler-Ponce, que nos habla de un riesgo de la microcirugía, un riesgo de la radiocirugía, un riesgo de la terapia endovascular y para fines prácticos lo dividimos en Spetzler-Ponce A, B y C. Él agrupa las malformaciones pequeñas, ¿sí? En los cuales casi que no hay duda que el tratamiento quirúrgico es superior a la radiocirugía, a la terapia endovascular y a la evolución natural de la enfermedad, ¿cierto? En todas las series o casi todas las series reportan muy buenos resultados en este tipo de malformaciones. Las Spetzler-Ponce B, que son las Spetzler-Martin 3, en las cuales hay una variedad diferente de malformaciones, desde las malformaciones muy pequeñas y muy elocuentes, que son ideales para radiocirugía, hasta las malformaciones muy grandes que no están en un área elocuente, que hasta Spetzler-Martin 3 o hasta Spetzler-Ponce B, la morbilidad de los procedimientos es aceptable, y ya para las C, que son las 4 o las 5, pues se recomienda solamente operar a aquellos pacientes que tienen sangrados a repetición y en la medida de lo posible
hacer terapia endovascular solo a aquellos que tengan aneurismas intranidales para disminuir el riesgo de sangrado. Entonces, lo que yo quise ver, bueno, existe también una escala suplementaria que adiciona otros factores muy importantes para el área quirúrgica, como es si hay sangrado o no. Se supone que las malformaciones con sangrado son más quirúrgicas y un poco más fáciles, entre comillas, de operar que las que no han sangrado. Y si el nido es compacto o difuso, o angiomatoso o plexiforme, y la edad del paciente, ¿cierto? Porque entre más joven sea el paciente, pues un mayor riesgo de sangrado tendrá a lo largo de su vida. En la escala suplementaria, entonces, se recomienda abordaje quirúrgico por una morbilidad aceptable cuando se aplica sola menor de 3 o cuando se aplica combinada menor de 6. Entonces, en estos 7 años he operado 42 malformaciones arteriovenosas en diferentes instituciones de la ciudad. La gran mayoría de pacientes han sido malformaciones arteriovenosas que han tenido sangrados. La gran mayoría de malformaciones, un 55%, están en Spetzler-Martin grado 1, un 26% en Spetzler-Martin grado 3, y en Spetzler-Ponce, o sea, las más grandes o las más complejas, un 19%. Esta clasificación realizada por la arteriografía, ¿cierto? Y aquí está la división de cuáles han tenido sangrado y cuáles no han tenido sangrado. Vemos que la gran mayoría de malformaciones que he operado, de estas 42, 31 han presentado sangrado. Puede ser sangrado leve o un hematoma intraparenquimatoso o subdural en algunos casos realmente grande, diferente a muchas de las series que la gran mayoría de malformaciones operadas por los distintos autores son malformaciones no rotas. Esto tiene ahorita en el análisis algunas ventajas, pero también algunas desventajas, ¿cierto? Es que a veces uno no sabe si los déficits residuales de los pacientes en muchas ocasiones son debidos a la cirugía o son debidos a los hematomas que tienen los pacientes. Pero pues bueno, este es como el escenario de mi práctica clínica. 42 casos para mí ya son algo considerable. El doctor Sujita, cuando publicó su libro, tenía 79. El doctor Spetzler tenía 100 malformaciones arteriovenosas cuando hizo la clasificación de Spetzler-Martin. El doctor Evandro tenía 340 cuando publicó la subdivisión de las malformaciones Spetzler-Martin 3 en A y en B. Y pues el doctor Natal en estos momentos se aproxima a 600, todavía estamos muy lejos, pero esperamos algún día poderlo alcanzar. Tenemos en este momento 6 malformaciones por año y creemos que podemos aumentar bastante el volumen, teniendo en cuenta que hay muchas malformaciones que se embolizan y no se les hace otra terapia, y podemos fortalecer, digamos, nuestro trabajo en equipo con los médicos de terapia endovascular. Entonces, vamos a ver cuáles son mis resultados por subgrupos, ¿cierto? Entonces, en el subgrupo de Spetzler-Ponce A, que son las malformaciones grado 1, tengo 23 malformaciones, 20 con hemorragia. De esas 20 que tenían hemorragia, 5 tenían déficit motor, 3 tenían hemianopsia y 5 de esos pacientes estaban en coma, y pues la fuerza y las otras alteraciones neurológicas no eran evaluables, eran realmente urgencias. En estos, el planteamiento, el objetivo es primero solucionar lo urgente y es resolver la hipertensión intracraneana. Si el paciente tiene un hematoma subdural agudo o un hematoma intracerebral y hay tiempo de hacer estudios, si su estado neurológico lo permite, pues lo ideal es hacer los estudios, pero hay ocasiones en los que no es posible, casos bien dramáticos en los que no es posible, y entonces
ahí toca solucionar. Mi planteamiento en estos pacientes es casi siempre tratar de realizar en el mismo acto quirúrgico el drenaje de los hematomas y la resección de la malformación arteriovenosa. Algunos autores, incluyendo mi profesor, prefieren estabilizar la parte neurológica y estabilizar, mejorar el edema cerebral y posteriormente hacer una resección tardía. Yo me he encontrado en estos pacientes que he hecho que pues en realidad la evolución es muy favorable a haciendo la resección quirúrgica de la malformación en el mismo acto quirúrgico, entre otras porque el paciente no necesita recuperarse luego de la cirugía, sino que tiene una sola recuperación, un solo periodo de convalecencia. Todos estos pacientes fueron sintomáticos, ¿cierto? 5 pacientes tenían convulsiones, 2 de ellos tenían alteraciones psiquiátricas, 2 tenían alteraciones del lenguaje. De las 3 pacientes que no tenían sangrado por la malformación, uno tenía cefalea y no mejoró en el posoperatorio. Un paciente tenía vértigo, una malformación cerebelosa, sin embargo no había sangrado, y en el seguimiento la paciente se mejoró, y un paciente tenía una epilepsia y a los 3 años de seguimiento pues no tiene crisis. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados han sido muy buenos en el sentido que todos los pacientes mejoran el déficit motor al uno drenar el hematoma, ¿cierto? Creo yo que esa es la principal causa. Todos los pacientes que ingresaron en coma llegaron a un ranking 1 o 2, ¿cierto? O sea, asintomáticos o con síntomas leves. 2 pacientes que tenían hematomas occipitales no presentaron mejoría, solamente una hemianopsia de estas mejoró. Creo yo que a veces la parte motora es mucho más agradecida que la parte visual en cuanto a la recuperación, pero la secuela es mucho menos tolerable en la parte motora que en la parte visual. O sea que los pacientes que quedan con hemianopsia se adaptan muy bien a su déficit. Pueden volver a hacer una vida en la mayoría de los casos casi normal, aunque tengan ese déficit. Los pacientes que tienen déficit motor se recuperan más, ¿sí? Pero a veces la secuela puede llegar a ser más incómoda que la visual. Al recuperarse del coma, uno de estos pacientes tenía hemianopsia después de operado, entonces es imposible saber si esta hemianopsia es por la cirugía o fue por el hematoma. En estos pacientes presentamos una complicación directamente derivada de la cirugía, que fue una infección del sitio operatorio, que de estos 23 pacientes representa el 4.3, y tengo 2 pacientes que no tienen angiografía posoperatoria, para resaltar que es indispensable en el tratamiento de las malformaciones, en todos los casos, contar con arteriografía. Uno de ellos rehusó pues el realizarse el arterio y el otro se perdió en el seguimiento y no le hicimos el arterio intrahospitalario. Un paciente presentó malformación residual, lo cual nos da una tasa de oclusión de un 95%, que pues está dentro de los estándares, y digamos que es un resultado muy bueno, y nos anima a seguir operando las malformaciones 1 y 2, y pues en este caso no hay ningún lugar a dudas de que pues la indicación es la hemorragia, ¿cierto? Pero incluso si los pacientes no han sangrado, ¿cierto? La probabilidad de que les vaya muy bien con cirugía es muy alta. 2 de esos pacientes que sangraron tuvieron embolizaciones no terapéuticas, llaman embolizaciones no terapéuticas, terapias endovasculares que no tuvieron un fin curativo. Sabemos que esta modalidad de tratamiento puede aumentar el riesgo de sangrado, ¿cierto? Y en este grupo tenemos 2, los cuales se embolizaron, eran previamente no rotos, se embolizaron y posteriormente presentaron un sangrado y se llevaron a cirugía ambos.
Entonces aquí esto es un caso ilustrativo. Esta es una paciente de 42 años que ingresa por cefalea súbita, por un episodio convulsivo, por alteración del lenguaje y está incoherente. Se le realiza una tomografía de cráneo simple en la que vemos una hemorragia frontal extensa con unas calcificaciones intralesionales. La sospecha diagnóstica entonces es un tumor que sangró, un oligodendroglioma. Se le hace esta resonancia magnética en la cual se evidencia el hematoma y en la cual pues se evidencia también la imagen típica característica de una malformación arteriovenosa con señales serpiginosas, con ausencia de flujo o con presencia de flujo mejor, ausencia de vacío. Y vemos como la ubicación de la malformación está en el giro frontal medio, en el giro frontal superior, ¿sí? Pero parece que el giro frontal inferior, que sería nuestra área elocuente, está desplazada, por lo tanto, pues es una malformación que no está en área elocuente. Entonces, con eso le realizamos esta arteriografía. Se disparó por la carótida en el cual se ve unas dilataciones venosas bien grandes, un nido malformativo entre las dos dilataciones venosas. Con estas imágenes, entonces, y ese cuadro clínico es una malformación bien fistulosa, ¿cierto? Vemos cómo es nutrida prácticamente por una sola arteria. Con esa imagen, entonces, decidimos llevar a la paciente a cirugía, una craniotomía bien grande frontal. Este es el TAC de control posoperatorio. Este es el espécimen quirúrgico. El nido malformativo es menor está entre 3 y 5 centímetros. No contamos los aneurismas como nido malformativo, por lo tanto sería pues una Spellder-Martin 2. Aquí vemos el hecho quirúrgico y cómo el aferente fistuloso se cierra con un clip de aneurismas, y esta es la paciente en el posoperatorio, sin déficit motor, todavía con algún déficit del lenguaje. Ya puede decir algunas cosas, pero no muy bien. Más o menos al día 8 hay una recuperación completa y la paciente es dada de alta sin arteriografía. Ese es uno de los casos que se perdió. Entonces, bueno, este caso contrasta con este otro, que es un paciente de 19 años que consulta por una cefalea súbita y una hemiparesia izquierda 2/5. Tiene cefalea, más sin embargo no está comprometido su estado de conciencia, está un poco lento en su parte del pensamiento y del lenguaje y de la activación. Le hace una tomografía de cráneo que muestra este extenso hematoma periventricular y muy adyacente al cuerpo calloso. Por la edad y por el hematoma se realiza la sospecha de malformación arteriovenosa y se realiza la arteriografía que muestra un nido malformativo hacia el esplenio del cuerpo calloso, con un drenaje venoso profundo, ¿cierto? Un nido bien pequeño, si lo ven acá, un nido bien pequeño, y en un área no elocuente. Entonces, cada caso, aunque sean malformaciones de bajo grado, tiene su dificultad, ¿cierto? En el primer caso, tal vez la dificultad era encontrar ese aferente tempranamente para evitar el sangrado, pero pues no nos íbamos a perder en encontrar la malformación. En este caso, lo más difícil es poder encontrar la malformación, pues es una malformación profunda y pequeña en medio de un hematoma bien grande. Aquí vemos una proyección oblicua en la cual se ve mejor el alimentador de la cerebral anterior, el drenaje venoso profundo y cómo este hematoma ha dispersado la malformación, ¿cierto? Este es el TAC preoperatorio. Tenemos ese molde de sangre y esta es la tomografía posoperatoria.
donde vemos un adecuado drenaje de casi todo el hematoma que estaba alrededor del cuerpo calloso. Y aquí está la arteriografía posoperatoria, en la cual no se ve malformación residual. Esto para mostrar que, aunque sean pequeñas, cada una tiene su dificultad, ¿cierto? No son tan sencillas de tratar en todos los casos. Voy con el análisis del subgrupo de las Spessler-Ponce B o Spessler-Martin 3. En este grupo tengo 11 malformaciones, también como en todos, la gran mayoría de malformaciones que han tenido sangrado. De particular en este grupo, en mi casuística, casi todos los pacientes tienen ubicación de las malformaciones en áreas elocuentes, ¿cierto? He visto, o digamos, una de las conclusiones grandes del trabajo es que más que el drenaje profundo y más que el tamaño de la malformación, el resultado final está muy en directa correlación con la ubicación de la malformación en área elocuente. Tengo en este grupo 2 malformaciones que se embolizaron previamente sin tener ningún plan curativo, 2 diferentes a estas, una diferente a esta y otra de estas que ya está embolizada, que decidimos hacerle terapia endovascular antes de llevar la cirugía. De estos pacientes tenían déficit motor prequirúrgico 5, en el posoperatorio 1 no tuvo cambios, 2 de esos mejoraron y en 3 de ellos aumentó el déficit motor, tenían una hemiparesias que progresaron a hemiplegia. Posteriormente en el seguimiento 1 de ellos mejoró y 2 quedaron con déficit motor definitivo. El otro déficit frecuente es la hemianopsia, y ahí tengo toda la variedad de casos, una hemianopsia posoperatoria, el paciente no estaba hemianóptico y mejoró, obviamente una malformación occipital en área elocuente, una hemianopsia, un paciente que ya estaba hemianóptico y tenía un hematoma intracerebral en el área occipital y ese paciente no cambió, y una hemianopsia de un paciente que tenía un hematoma en la región parieto occipital, que después de la cirugía presentó mejoría evidenciada o certificada por el oftalmólogo. Entonces, en estas malformaciones Spessler-Martin 3 tengo una malformación residual, lo que nos da una tasa de oclusión del 91%, que digamos para estos pacientes de Spessler-Martin 3 es muy buena, teniendo en cuenta que el porcentaje de embolización también es bajo. No uso embolización de rutina en estos pacientes, sino ojalá cuando se pueda embolizar la parte profunda, que como les digo la que más problemas da, y en algunos pacientes, no de 3 sino de 4, que tienen un componente fistuloso por la carótida externa. Para mí sí es importante porque he visto que en la craniotomía el sangrado es mucho mayor, entonces yo esos prefiero, después de esta experiencia o de la experiencia que he tenido, embolizarles, aunque los pedículos estén expeditos para uno coagularlos. Me he dado cuenta que en lo que uno retira el rodete óseo, el paciente pierde bastante sangre por esas aferentes. Hay una aquí que voy a compartir con ustedes que no sé si tenía malformación residual o no, y es un paciente que murió, y ya voy a contar la historia. 4 pacientes presentaron mayor déficit en el inicial, lo que da, digamos, una tasa de resultados no óptimos del 36%, que para este grupo puede ser un poco alta comparado con muchas series, ¿cierto? Con otras no tanto, puedo estar alrededor de lo que se maneja en la literatura. Muchos de estos pacientes pues también mejoraron después del drenaje del hematoma. Eso es bueno. Entonces voy a compartir este caso. Esta paciente tiene 52 años. Es una paciente que embolizaron previamente 2 veces y se presenta, viene de otra ciudad del país. Allá llegó por cefalea súbita y pérdida de la fuerza del miembro inferior. Perdía la fuerza del miembro inferior, estuvo hospitalizada
unos buenos días ya mientras salía la remisión. Al llegar acá se realizó esta resonancia que muestra esta malformación arteriovenosa en el área motora y en el área sensitiva. Este es un TAC inicial en el cual había un pequeño sangrado en la parte profunda de la malformación. Probablemente cuando estuvo hospitalizada en su sitio de origen el hematoma era más grande, y aquí en el corte sagital se ve la ocupación de la malformación en el giro parietal superior y en el giro y en el área motora. Entonces ella llegó ya algo recuperada de su déficit motor del miembro inferior, con una fuerza de 2. En este caso, un paciente ya embolizado, un paciente que ha tenido 2 sangrados y que tiene un déficit neurológico a repetición, pues consideré que la paciente se beneficiaba de cirugía. Este es... previo a la cirugía la embolizamos, tenía unos aferentes por la carótida externa bien importantes. Ahí se ve el CAS de Onis de las embolizaciones previas, pero pues vemos que el nido sigue siendo bien considerable y la malformación pues no se ha tratado, es sintomática y ya ha sangrado 2 veces. Para mí fueron argumentos suficientes para ofrecer la cirugía a la paciente. Embolizamos y posteriormente la llevamos a cirugía. Ahí están los aferentes por la carótida externa, por la meningia media. Esta es la craniotomía de la paciente. Como vemos, casi 5 centímetros de espesor del hueso. Entonces, en lo que uno despega este hueso de la dura madre, estos vasos meníngeos sangran bastante y pueden llevar al paciente a una hipovolemia aguda y ponerlo a uno realmente en aprietos. Pues ya no es lo mismo entrar al cerebro o a la malformación con un paciente que ha tenido un sangrado masivo. Pacientes están de cúbito prono. Siempre trabajamos con las malformaciones abajo, o sea, en una posición lo más cómoda posible, nunca que tengamos que extender los brazos o que la malformación quede por encima del campo de trabajo. Por lo tanto, estas que están de la eminencia parietal para atrás, siempre preferimos ponerlas en prono. La importancia de los instrumentos quirúrgicos, creo que sin este coagulador bipolar sería muy difícil o cambia drásticamente la resección de una malformación arteriovenosa. Esto tiene un recubrimiento que permite disipar el calor, que evita la formación de carbón en las puntas y por lo tanto hace posible que podamos coagular vasos perforantes de una manera no sencilla, pero sí mucho mejor que con un coagulador bipolar convencional. Entonces esta es nuestra malformación. Aprendimos del doctor Natal la técnica CADEF, analizamos primero muy bien la angioarquitectura de la malformación, la ubicación, planteamos bien la cirugía, hacemos una craniotomía amplia dejando espacio anterior y posterior de tejido sano para poder tener un control adecuado de los vasos. Hacemos una disección aracnoidea del nido malformativo, una identificación temprana de los aferentes, hacemos una disección circunferencial de la malformación y por último hacemos la ligadura de la vena o el clipaje de la vena y la resección del nido malformativo. Esta paciente salió hemipléjica de la cirugía, o sea, su déficit motor aumentó. Ella estaba una paresia 2/5 del miembro inferior y pasó en el posoperatorio a tener una hemiplegia. Esta es la arteriografía posoperatoria, la cual fue interpretada como un nido malformativo residual que yo la verdad no le veía, y entonces por ese motivo pues decidí, si uno no ve un nido pues no tiene cómo sacarlo. Entonces de común acuerdo con endovascular
si veían el nido, pues lo más sensato era retratar o intentar ocluir el nido por cualquiera de las técnicas disponibles. En este caso, entonces, se hizo una terapia endovascular y se intentó ocluir el nido, pero en la terapia endovascular hubo un aumento súbito de la presión arterial. Esta es la imagen posoperatoria, ¿cierto? Aquí, pues digamos que es lo que parecía como un nido en realidad. Yo no creía que hubiera nido. Y este es el TAC posoperatorio inmediato después de la cirugía, en el cual hay algo de hemorragia ventricular, porque recordemos que tiene un aferente profundo, que digamos era el más complejo de tratar, o fue complejo de tratar en cirugía. Esos vasos calientes son bien difíciles de coagular, sobre todo en malformaciones tan grandes que el nido malformativo a veces ocupa mucho espacio quirúrgico y es muy difícil uno tener control adecuado de esa parte. Ahorita tal vez en la última les comparto otra experiencia que he adquirido en el tratamiento de estas malformaciones que me enseñó el doctor Ignacio, y que a veces es súper necesaria aplicarla, sacar el nido rápidamente, aunque la perforante todavía esté sangrando, para uno poderlo ver adecuadamente, aunque no tenga uno el control total de la malformación o del nido malformativo, pues eso permite poder ver la profundidad y poder tener un campo abierto para poder coagular ese vaso, que siempre es complicado. Este es el TAC después de la terapia endovascular. Este es el paciente que cuento dentro de la mortalidad. Presenta este sangrado aquí gangliobasal, ventricular, y la paciente, pues obviamente después de esto, pues fallece. Bueno, en las Spetzler-Marten 4 solamente tengo 8. Todas tienen nido malformativo en área elocuente, ¿sí? En las rotas he tenido buenos resultados con mejoría de los déficits en algunos de los pacientes, y en las no rotas, la verdad, los resultados son malos, no son buenos resultados, ¿sí? De las 4 malformaciones, de las 8 malformaciones, una está embolizada sin plan entre 7 y 11 veces, y finalmente llegó a cirugía porque ya no había pues como más que embolizarla. En la última embolización tuvo un episodio de hemiplegia que duró 2 días más o menos. No era un buen caso desde el principio. 2 embolizaciones prequirúrgicas, no todas, como les dije, las embolizamos, y en estas 4 una malformación residual, lo que da para una tasa de oclusión del 87%, que no es mala. En las rotas, como les conté, todas tuvieron alguna mejoría de los déficits que tenían preoperatorios, pero en las no rotas no. Se operaron por cefalea intensa que no cedía, interpretada como una migraña, posteriormente resonancia que demuestra la malformación, y en la arteriografía se demuestra hipertensión venosa. La paciente es una paciente con una malformación parieto-occipital grande, que no tenía ningún déficit, y en el posoperatorio salió con una hemianopsia. Otra paciente también con una malformación occipital, muy parecida pero sin hipertensión venosa. Un paciente salió con una cuadrantamnosia. Aquí es llamativo que la paciente de la hemianopsia se adaptó muy bien a su déficit y el paciente de la cuadrantamnosia no. Este paciente quedó con nido malformativo residual, y posteriormente también se realizó el cierre de ese pequeño nido, ese sí muy evidente, por terapia endovascular. Una paciente que tenía hemiparesia, pasó de hemiparesia a hemiplegia, y solo un paciente mejoró de esos 4 que operamos de malformaciones no rotas. Un paciente que tenía epilepsia, y en el seguimiento, el último seguimiento que se hizo a los 3 años después de operarlo, no presentaba crisis, aunque el neurólogo lo dejó todavía con su anticonvulsivante. Entonces quiero compartir de las 4 esta malformación de la fosa posterior. Es una paciente de 15 años con una cefalea súbita, ingresa con hidrocefalia y es llevada a una derivación ventricular.
tiene en el posoperatorio, que se puede evaluar ya de manera adecuada porque ingresó en un estado de conciencia bajo, se nota un síndrome cerebeloso muy marcado, un nistagmus, una dismetría y una disartria. Como complicación de la derivación presenta una meningitis. Esta paciente se le hace esta arteriografía en la que se ve una malformación grande de unos 5 centímetros más o menos, que se nutre prácticamente por toda la circulación de la fosa posterior y que tiene un drenaje profundo. Esta tal vez fue mi primera malformación después de que llegué de mi entrenamiento en México. Les cuento que es una cirugía que empecé a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde ya la tenía rodeada, pero cada que intentaba avanzar no podía. Entonces, lo que hice fue llamar al doctor Ignacio González y le dije, no, profe, necesito que me ayude. El doctor Ignacio me enseñó ese día una cosa muy importante, ¿cierto? O dos cosas muy importantes, es que uno puede saber mucho, pero siempre la experiencia vale demasiado. Y la otra cosa que me enseñó es que llega un punto en que uno tiene la malformación casi totalmente rodeada y que se está enfrentando ya solamente a los vasos perforantes, pero hay ubicaciones o hay tamaños de malformación que no permiten ver los perforantes de una manera adecuada para poder uno coagularlos. Entonces la estrategia quirúrgica en ese momento cambió completamente, ¿cierto? De una disección subaracnoidea muy juiciosa, de una coagulación exhaustiva antes de cortar cualquier vaso, que digamos es la técnica estándar, pero que uno como cirujano tiene que ser flexible y en un momento de estos tener herramientas para poder controlar la situación y poder resolver el problema. Entonces, en ese momento fueron 2 aspiradores y fueron 2 microtijeras y fueron prácticamente 2 cirujanos al mismo tiempo tratando de sacar el nido malformativo lo más rápido posible. Y efectivamente, después de que sacamos el nido malformativo, pues el sangrado casi que inmediatamente se controló. Esta paciente todavía está, vamos a ver si esta es la arterio pre y esta es la arterio posoperatoria. Ella mejoró completamente el síndrome cerebeloso y la resección de la malformación fue completa. Ella quedó con una secuela y es que no escucha por el oído de ese lado, probablemente por compromiso vascular de alguna de las arterias. El síndrome cerebeloso mejoró completamente, puede escribir muy bien. Hoy en día Ana María es psicóloga y nos escribe y le manda saludos al doctor Ignacio con cierta frecuencia. Entonces, prosigo a resolver el caso. Entonces yo le dije a este niño, a sus padres, les expliqué toda la situación, le dije que era mejor operarlo porque cuáles eran mis argumentos y 2 años después tengo la suerte de que el paciente vuelve al mismo sitio. Yo trato de explicarles muy bien a los pacientes cómo es el seguimiento y no fue posible realizar la cirugía porque lo mandaron a otro sitio, la EPS no autorizó, bueno, en fin, muchos trámites administrativos y 2 años después llega el paciente con una cefalea súbita y con esta hemorragia ventricular. Este entonces es el intraoperatorio del paciente, una malformación frontal derecha, perdón. Aquí está la línea media, aquí están con clips de aneurisma los aferentes, al fondo está el ventrículo lateral, ¿sí? Y aquí está el espécimen quirúrgico, bien complicado de coagular ese último pedacito y esa parte tan en el núcleo caudado. Esta es la tomografía posoperatoria, dejamos una derivación externa de seguridad por la apertura del ventrículo y por el riesgo de hidrocefalia. Y me perdonan las imágenes, doctor Boris, pero es que las otras son muy pesadas, están muy difíciles de sacar del DICOM, pero aquí vemos cómo hay una resección completa del nido malformativo. Yo decidí
no embolizar a este paciente, sino hacer cirugía sin embolización. Bueno, son las 8, les he contado como mi experiencia en este tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguien quiera saber algo, tenga alguna acotación. Muchas gracias a todos. Este es mi correo también. Estoy dispuesto y a la orden para operar malformaciones en cualquier lugar, en cualquier región del país. Uno de los últimos casos, tengo la dicha de poderlo contar, y es que la sobrina de mi profesor de cirugía general tenía una malformación y me invitaron a operarla, gracias a Dios, con muy buenos resultados. Eso es todo lo que quería compartirles. Bueno, ¿puedo hacer un comentario final, Francisco? Claro, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, antes que nada, felicitarte. Yo creo que hiciste un recuerdo de tu experiencia inicial. Me trajo a mí también recuerdos porque, como tú lo mencionaste, no se necesita un gran número de malformaciones quirúrgicas para sacar conclusiones y sacar experiencia. Lo que nos falta quizá y que vamos acumulando con el paso del tiempo y el número mayor de malformaciones es ser más prudentes. Pero si no fuera por esa audacia que uno tiene en el principio de la formación, también no avanzaríamos mucho. Es un proceso de aprendizaje, de aplicación y también de saber cuándo no debe uno operar de forma preferente. Yo creo que la serie es muy buena. Quiero felicitarte y también esto es como un llamado para que esto de presentar muchos casos, cientos de casos, pues no significa que eso vaya a ser una meta inalcanzable. Yo me acuerdo que cuando diseñé yo el método que trataba de explicar a los residentes cómo operar una malformación de forma lo más segura posible, que yo lo denominé ACADEF, cuando yo lo mandé a publicar la primera ocasión, yo tenía alrededor también menos de 100 malformaciones. Y la crítica que me hicieron era que yo tenía muy poca experiencia como para proponer un método. La verdad es que ahora, después de más de 600, yo no he cambiado absolutamente ninguno de los puntos y sigo pensando que el método sigue siendo el mismo que yo diseñé cuando tenía menos de 100 malformaciones, lo cual, lo que tú mencionabas de Sugita, de Spedler, es cierto, o sea, no se requiere para hacer abstracciones acerca de la malformación, no se requiere un gran número de casos. Entonces, nuevamente extiendo mi felicitación y qué bueno que estés desarrollando un papel importante en la neurocirugía vascular, que siempre hay que trabajar, como ya lo sabemos, en el tema de malformaciones con terapia endovascular muy de la mano y cuando hay disponible con radiocirugía para los casos principalmente profundos. Gracias. Maestro, pues muchas gracias. Esto en gran parte es el reflejo de las enseñanzas que recibí de parte suya. Adelante, doctor Jorge Andrés. Jorge Andrés, adelante. Doctor Zorro, adelante. Lo escuchamos. Buenos días, un cordial saludo a todos, al doctor Natal, que es uno de los grandes maestros de la neurocirugía vascular, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Felicitar al doctor Londoño porque Apulso ha hecho una experiencia bastante buena a nivel nacional, pues es un número muy interesante. El comentario que yo quería hacer era al inicio, o sea, cuando a mí me consulta un paciente que no ha sangrado, pero que tiene epilepsia en un área no elocuente, yo pienso que es un paciente que hay que tratar. El doctor Londoño estuve atento a la charla y él fue en todos los casos que hizo, si ustedes se dan cuenta, todos los pacientes terminaron
operados por él con curación de la epilepsia en Engel 1. Entonces, en el momento de la decisión, está bien, no ha sangrado, pero si es un niño de 15 años que está debutando con epilepsia, la única forma de tratar y de tratar de curar a ese paciente es con un tratamiento definitivo, ya sea previamente con terapia endovascular o con tratamiento quirúrgico. El segundo comentario para el doctor Londoño y para el doctor Natal es qué importancia le dan a la, por ejemplo, resonancia magnética funcional, a la tractografía en las malformaciones como planeamiento quirúrgico de estos pacientes. Y la última pregunta es al doctor Natal, si todavía está, es ¿qué hace con las malformaciones que tienen residuos? ¿Las manda a radiocirugía o las vuelve a intervenir? ¿Y en qué momento le hace la arteriografía de control? Muchas gracias. Sí, hola Zorro, muchos saludos. Al menos les voy a comentar lo que nosotros hacemos a nivel institucional, porque siempre el grupo de malformaciones se maneja como un grupo, no de forma individual. Lo que hacemos, yo prefiero hacer una angiografía postoperatoria inmediata después de la cirugía. Si hay un nido residual y es muy pequeño, consultamos con radiocirugía, muchas veces los enviamos a radiocirugía complementaria, pero esto es por la facilidad que tenemos de hacerlo. Si no hubiera esa facilidad, obviamente hay que ir por el nido, no hay que dejarlo porque tiene el mismo riesgo de sangrado que la malformación grande. Entonces lo que hacemos es inmediatamente en el postoperatorio, cuando se detecta y decidimos operarlo, lo llevamos a cirugía inmediatamente después, no lo dejamos que evolucione mucho. No sé, aquí Francisco, ¿qué está haciendo con sus nidos residuales? Maestro, hasta ahora estos 3 he tratado 2 por terapia endovascular, tengo 1 con seguimiento sin recanalización, probablemente ya sin vena, debe ser mucho más difícil que se vuelva a abrir aferentes, entonces unos nidos pequeños en los cuales Jorge, digamos que es mi pareja de tratamiento casi siempre en las malformaciones, me dice, no, yo lo puedo embolizar fácilmente, entonces lo dejamos en las manos de la terapia. Tuve una paciente que inicialmente parecía un nido muy pequeño, profundo, que mandé a radiocirugía, pero se dilató la radiocirugía y cuando volvió para hacer el planeamiento, le hicieron una nueva arterio 3D para planear la radiocirugía, pero no se vio ningún nido. Entonces, por ahora, esos son como mis casos de residual. Les he dado terapia endovascular. A veces me ocurre que reportan nido, pero yo en realidad no veo ningún nido malformativo como en esta complicación que mostré. Y pues no es tan sencillo a veces definir esos nidos pequeños y pues someterlos nuevamente a cirugía sin uno saber qué es lo que va a sacar, pues creo que no tiene mucha coherencia. Entonces, eso es lo que he hecho hasta ahora. ¿Qué fue lo otro que preguntaste, doctor Oscar, de la radiocirugía? Sí, me gustaría conocer su opinión y la opinión del doctor Natal, malformaciones arteriovenosas y epilepsia. Ajá. O sea, porque yo vi en tu charla que prácticamente todos los pacientes que operaste, que consultaron por epilepsia, los tenías en Engel 1, o sea, estaban curados. Ajá. Me gustaría tu opinión y la del doctor Natal. Ahí a mí, ¿qué me ha pasado? A mí me ha pasado que el primer mes o los primeros 2 meses después de la cirugía, el paciente tiene todavía crisis o en alguno de los casos incluso el número de crisis aumentó, pero luego de 6 meses ya ninguno de esos pacientes, creo que excepto uno, tenía convulsiones y ese, digamos, ha sido como un beneficio que se ha mantenido en el largo plazo. Ahora, si tomar la epilepsia como
no he tenido ninguno de epilepsia refractaria, también eso te lo tengo que contar. Si tomar la epilepsia como un equivalente a que la malformación hubiese sangrado o no, pues no creo. Digamos que como criterio único para intervenir al paciente no, sino hay que llenarse como de varios motivos, como el caso que mostramos al principio, y tenía, digamos, varios factores de riesgo para sangrar, y pues la evolución natural nos mostró que efectivamente iba a sangrar esa malformación. El maestro no sé qué otra acotación tenga al respecto. Creo que ya se desconectó. Bueno. En urgencia por un hematoma, en realidad la angiotac sirve poco. Tengo un paciente que operé, este es un caso dramático de una niña que llegó anisocórica, hizo paro cardiorrespiratorio, hizo midriasis, la reanimaron y salió, le pusimos un bolo de manitol y revirtió una pupila, y yo dije, no, pues es una malformación, pero me pongo a hacerle una angiotac, una arteriografía, una resonancia, cualquier cosa, y no me va a dar tiempo. Entonces lo que hice fue una craniotomía muy grande, ¿cierto? Pensando que fuera una malformación grande, y resultó que no, la malformación era pequeña, pero el campo nos sirvió bastante y la paciente se recuperó. Yo creo que vos te acordás, Nacho, se llama Valentina, es del Pablo Tobón, y la paciente se recuperó casi sin déficit. Sí, claro que me acuerdo. Pero perdón, te interrumpo, Pacho, yo creo que un error del neurocirujano es esperar tener angiografía y angiotac para intervenir un paciente que está en una condición grave. Creo que hay que entrar corriendo todos los riesgos y descomprimirlo y tratar de resecar la malformación. Es difícil, pero eso es lo que hay que hacer ante una urgencia inminente como la que plantea la doctora, o como la que tuvimos en el hospital, o que ya hemos tenido en varias oportunidades. Boris, adelante. Bueno, Francisco, muy buena tu presentación, te felicito por esa experiencia, al doctor Natal también por los comentarios que nos aportó, y tenía un par de preguntas. En uno de los casos, si no estoy mal, el tercer caso, mostraste una malformación que tenía un aneurisma asociado ahí en la región paraclinoidea del mismo lado. Entonces la pregunta va hacia cómo es el enfoque que le das vos a esos aneurismas en malformaciones no rotas. Es decir, te llega una malformación no rota, la estás programando para cirugía, pero tiene un aneurisma asociado en el mismo vaso. Porque hay gente que dice que al resecar la malformación el aneurisma regresa, pero nosotros no hemos tenido como esa experiencia. Por el contrario, muchas veces la causa del sangrado son esos aneurismas más que la misma malformación. Entonces, ¿cómo es el orden tuyo en esos aneurismas asociados? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, se la quería hacer al doctor Natal, pero ya está ahí desconectado porque veo que no tienes como, o no sé si tendrás en esas malformaciones tuyas, una malformación de la arteria coroidea, ¿sí? ¿Cómo es el enfoque del manejo tuyo en esas malformaciones cuya aferencia principal es la arteria coroidea anterior? Y tercero, para los colegas que hacen neurointervencionismo, o para vos también, si le creen o no a los test de provocación y a las pruebas a los supuestos, digamos, como el test de Amital para las malformaciones arteriovenosas. Esas son las tres preguntas. Vale. Ok, Boris, entonces ve mi enfoque, o lo que me enseñó el maestro es que aneurisma intranidal, arterial o venoso, siempre sale. Aneurisma relacionado a la malformación, o sea, proximal a la malformación, cerca a la malformación, o que uno sospeche que tiene alto riesgo de ruptura, también es mejor intervenirlo. Pero aneurisma del mismo árbol arterial, pero que no está en contigüidad con la malformación, vimos, bueno, tuve la oportunidad de ver muchos casos que los aneurismas desaparecían en el seguimiento. Yo tengo un aneurisma
una malformación occipital que tenía un aneurisma en el ventrículo occipital, y entonces lo que hicimos fue resecar la malformación. Ese paciente tenía hemorragia subaracnoidea, lo que hicimos fue resecar la malformación y luego Jorge lo embolizó. Es un paciente, si está Jorge Pulgarín por ahí, yo creo que él se acuerda muy bien del caso. Entonces, los otros que he tenido de aneurismas en el mismo árbol arterial, generalmente son aneurismas pequeños de hiperflujo, y yo considero que esos no se tratan. En malformación coroidea, sí tengo una malformación coroidea por aquí está, que ya habían embolizado previamente, y el enfoque, y que sangró, como todas las mías, casi todas sangran, ¿cierto? Esta es una malformación coroidea que había sangrado. Aquí, pues ahí no la tenía preparada para esto, pero la embolizaron, o la embolizamos, y posteriormente se le hizo resección y se logró una resección completa. Una coroidea bien grande, tenía un aneurisma asociado a coroidea, el cual no le ocluí, y esta fue reciente de este año, entonces estamos pendientes del seguimiento. Esas... se hace un abordaje casi como una epilepsia, pues, al lóbulo temporal, y pues en realidad no fue muy problemática. Aquí yo creo que está la arteriografía, está la arteriografía posoperatoria, el CAS de Onis, y la coroidea bien grande, ya disminuida de tamaño, y acá un pequeño aneurismita en la coroidea, que tal vez no se ve bien en esa proyección. ¿Y cuál fue la tercera pregunta que me hiciste, Boris? Perdón. La tercera pregunta fue la prueba de Amital, la prueba de... No. La prueba funcional, sí. Ajá, la prueba funcional, no. En realidad, solo he tenido un paciente con vos decís, para evaluar el lenguaje o para evaluar lo motor. El lenguaje no he tenido sino un paciente con una malformación muy clara en el área motora, pero era rota y el paciente estaba fásico, entonces pues ahí digamos no tendría ningún sentido. Lo que se hace allá en el instituto sobre todo es resonancia funcional más que los otros test. Jorge, hola, ¿qué más? Bienvenido. Gracias, Pacho. Muy buena presentación, muy juicioso. La verdad, yo lo poco que hago de revisión de los pacientes, la verdad es porque en el Instituto Neurológico me lo hacen, pero quisiera yo tener la voluntad tuya para poder hacer las cosas de esa forma. Boris, no, primero la pregunta de Boris, yo no volví a hacer, a pesar de que en el neurológico pues están todos los neurólogos funcionales, y hacemos test de WADA, pues casi semanalmente hacemos 1 o 2. Yo no volví a hacer porque así como el neurocirujano conoce las zonas elocuentes, pues nosotros los endovasculares conocemos las aferencias elocuentes y sabemos cuáles no podemos ocluir. Entonces yo nunca volví a hacer pruebas microfuncionales. Las hacía con lidocaína y con propofol, 6 miligramos y 40 miligramos. Y hay unas cosas que esto es una reunión yo creo que el primer objetivo se lo he dicho a Pacho, el primer objetivo de estas reuniones son los residentes, así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque no se puede, a veces cuando los residentes pueden tomar eso como general o como conducta a seguir. Aquí hay unos sesgos, por ejemplo Boris es una de las personas que más experiencia tiene en Colombia, sin duda una de las mejores personas que yo conozco. Está el doctor Ignacio, que para mí es el neurocirujano, a pesar de que está un poquito loco, pues es el cirujano más hábil que existe. Está Pacho, que es la persona de mi confianza, la persona en la cual confío hasta mi familia y él lo sabe. Entonces, hay unos comentarios, un comentario que acaba de decir ahorita Ignacio González, me dejó a mí preocupado, yo creo que valdría la pena asentarlo, es que él dice que se debe proceder aún sin imágenes, o sea, sin arteriografía cuando tiene una malformación rota. Eso es cierto, pero eso es cierto en las manos de él, porque todos sabemos que tal vez de las pocas indicaciones de una arteriografía emergente es el paciente que se va a llevar a cirugía de drenaje por un drenaje emergente también. Yo creo que
No todas las personas tenemos, bueno, todas las personas tienen la capacidad, la habilidad de Ignacio González para ir a drenar un hematomas y una malformación sin tener ni siquiera la imagen. Yo estoy seguro que lo debería hacer muy bien, pero los demás no, ¿cierto? Bueno, y con respecto, Pacho, a las malformaciones, a mí me preocupa también es que todos los escenarios son diferentes. Y tú lo sabes, los comportamientos de nosotros depende en qué lugar estemos y con quién estemos. Y creo que eso es lo mejor para el paciente. Les voy a explicar por qué. En malformación arterionosa, en el Instituto Neurológico, a pesar del volumen tan grande que tiene, yo hago apenas 4 o 5 malformaciones al año. Todos lo saben. Pero con Luis Alberto Rojas hacíamos 50, ahorita estamos haciendo 30 al año. ¿Y cuál es la diferencia en los dos escenarios? Es que en Medellín tenemos muy buenos cirujanos en los cuales podemos hacer las cosas que son fáciles para nosotros y son fáciles para ustedes. Y por eso es que nos va tan bien. Definitivamente esas malformaciones grandes, las 3, 4 o 5 que tienen indicación de tratar, yo hago lo fácil. Hago oclusiones proximales, porque sé que son pacientes que van para cirugía, y las oclusiones proximales en endovascular tienen un bajísimo riesgo. ¿Cuál es el problema? Que cuando no se operan, esos pacientes, obviamente es peor la historia natural, porque abren muchísimas más aferencias. Entonces, pero cuando me vengo al eje cafetero, no porque haya malos cirujanos, sino porque Pacho lo dijo, un término, es que no les gusta o no tienen ese amor por la vascular. A mí en el eje cafetero me toca hacer cosas que critico en Medellín. La semana pasada nomás me tocó embolizar la aneurisma de la media de cuello ancho con un hematoma de 50 milímetros. Obviamente ellos exigen que lo embolicemos antes de drenar el hematoma, ¿cierto? Son cosas que yo no hago, por ejemplo. Entonces, en el eje cafetero yo tengo que hacer las malformaciones sea como sea. Tengo que hacer las 1, 2, 3 y 5, que tienen indicación. Las 1 he descubierto que así como son fáciles para cirugía, definitivamente, Boris lo sabe, son fáciles para endovascular. Yo las 1 inclusive, yo no volví a embolizar malformaciones con el catéter, sino que lo hago con balones. Y las 1 ocluyo la vena, ocluyo hasta ocluir la vena, inclusive, ¿por qué? Porque yo estoy seguro de que soy capaz de ocluirla completamente en el procedimiento. Entonces, ocluyo la vena, ocluyo la arteriografía de la vena sin importar el orden, porque sé que soy capaz de hacerlo. Y las grandes, las 4, las 3, 4, 5, las hago por etapas, siempre ocluyendo primero los vasos que son indirectos, y dejando para la última sesión el vaso indirecto que va hacia la vena para ocluir la vena, porque yo soy una persona convencida que las malformaciones son una patología venosa, y si uno no emboliza la vena, la malformación no está curada. No lo hago por vía venosa, porque habitualmente, pues, porque me va, digamos, bien por vía arterial con balón, pero siempre voy tratando la vena. Eso es como lo que tenía yo para compartirles, pero aclarándole a los residentes que lo hago solo porque no hay neurocirujanos con amor por lo vascular, entonces tenemos que hacer lo que haya, ¿cierto? Gracias, Pulgarín. Sigue el doctor Jorge Andrés, que tiene una pregunta. No, el doctor Jorge Andrés como que no puede activar el micrófono. Profesor Cadavid. ¿Algún otro comentario? Yo voy a hacer un comentario. Yo apago aquí el celular. Yo voy a hacer un comentario, pues muy bueno, que Pacho, que Jorge Pulgarín diga que aquí hay muy buenos cirujanos. Pero para decir que hay buenos, hay que mostrar los resultados. Calificativo así general no se puede decir. Yo creo que hay que ser muy objetivos con eso. Y me gusta mucho que Pacho haya perfeccionado esa habilidad quirúrgica. Pero yo pregunto, ¿y esos pacientes se
pudieran someter o se hubieran sometido a la terapia endovascular, ¿cuál fue la ventaja de la intervención quirúrgica? Ambos resultados son buenos, pero ¿cuál es la ventaja? Si son igualmente buenos. Profe, no son igualmente buenos. En malformaciones arteriovenosas. Pacho, vamos un momentico a ver qué pasa aquí. No oigo a Pacho. Aló, hola, profe. No son igualmente buenos, no puede quedar eso en el ambiente, ¿cierto? En No todas oigo. las series, Nacho, ¿vos me estás escuchando? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. No puede quedar en el ambiente, profe, que son igualmente buenos la terapia endovascular que la A cirugía ver, para las perdón, malformaciones. no Es una, no me di es cuenta que una, estaba inactivo el sonido, o sea es que una, por favor otra vez. Profe, no puede quedar en el ambiente que es superior la terapia endovascular o que es comparable. Son tratamientos complementarios, ¿cierto? O sea, las malformaciones no se tratan o por cirugía o por terapia endovascular. Ese ya no es el concepto. Aquí no hay esa rivalidad, ¿cierto? Hay malformaciones que son excelentes para cirugía y no tan buenas para endovascular. El papel de la terapia casi en todos los casos es ayudante. En pocos casos el papel es tratamiento definitivo. Eso no es una cosa, pues, profe, digamos, nueva, sino que eso ya está como muy sedimentado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de haber tratado a estos pacientes? Pues, profesor, 70% de mis pacientes tienen un hematoma, ¿cierto? Entonces, pues, la ventaja y la gran mayoría de ellos mejoraron su déficit prequirúrgico luego de drenar el hematoma y resecar la malformación. Entonces, ahí no hay, pues, como mucho lugar a dudas, como, no, este tiene un hematoma de 40 o 50 cc, vamos a embolizarlo. Eso no tiene ningún sentido, profe, ¿cierto? Entonces, las conductas, digamos, en malformaciones están muy bien definidas, las 1 y las 2 generalmente son malformaciones quirúrgicas sin embolización y a contados casos con embolización. Las 3 son quirúrgicas con embolización previa y las 4 y las 5, como lo mostré, tal vez sea mejor no tratarlas, ¿cierto? O tratar únicamente aquellas que tienen un déficit ya establecido, ¿cierto? Y que tienen un riesgo de sangrado o han sangrado varias veces. Ese es como el panorama general. Pero aquí no se trata de que voy a tratarlas o con terapia o con cirugía. No, la modalidad es tratar de hacer equipo e intentar tratarlo junto. Entonces, eso es lo más ventajoso para los pacientes, el tratamiento multimodal. Y ahí están las estadísticas, profesor. Bueno, lo que yo veo muy bueno, porque esta es una patología muy difícil, lo que yo veo muy bueno es lograr esa perfección quirúrgica o mejorar esa habilidad quirúrgica. Porque yo te pregunto, Pacho, también, ¿fue suficiente el entrenamiento de acá o requeriste un entrenamiento adicional? Eso, digamos, se me olvidó presentarlo en la historia y era algo que tenía ahí pendiente, es que en mi historia con las malformaciones en el servicio fue muy pobre, ¿cierto? En residencia yo revisé mis bitácoras que las llevaba juiciosamente y, profe, solamente entré a una malformación arteriovenosa, ¿cierto? Entonces, digamos que esa fue una de mis motivaciones para irme allá. Es un centro de un volumen, pues como usted puede ver que alguien tenga 600, el maestro hace más o menos 20 o 25 malformaciones al año, ¿cierto? Puede haber épocas en las que haga más y yo acá solamente entré a una malformación, entonces pues fue muy insuficiente. Y mi ánimo de hacer esto también es poder enseñar a los residentes. Ya hay muchos que han tenido la oportunidad de entrar a 4 o 5 malformaciones en su residencia. No es un número tan importante, pero por supuesto que van teniendo una noción más clara de cuál es el objetivo quirúrgico, cuáles son los pasos de la cirugía, cómo se analiza la arteriografía, cuándo ofrecerle al paciente tratamiento o no. Entonces, yo creo que hemos mejorado eso. Yo soy muy motivado con el tema
y pues por eso tengo como el seguimiento juicioso y todas las imágenes de los pacientes de las malformaciones y puedo decir pues digamos con cierto grado de seguridad cuáles son mis resultados. Eso es, profe. Pacho, hola, buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, hermano. Te quiero hacer una preguntita y por favor ten en cuenta que yo no soy neurocirujano. Es una pregunta para que por favor me contextualices. Hace unos meses vi un estudio que me pareció muy grande, que creo que salió en Lancet o en el New England, no sé, fue en una revista importante que creo que tenía más de 1000 pacientes, que decía que los pacientes que tenían malformaciones no rotas les iba mejor con la terapia médica. O sea, qué es lo que tiene que tener uno en cuenta para analizar ese estudio? Porque veo que tú presentas ahí unos que no estaban rotos. Ajá. Entonces, Jorge, sí, efectivamente, antes de la ARUA o después de la ARUA se divide pues como en dos tiempos distintos para las malformaciones, y es que ese estudio tiene alrededor de 340, creo, malformaciones, y se aleatorizaron y a unas se les dio tratamiento y puede ser por cirugía, terapia endovascular o radiocirugía. Muy pocas de cirugía, tiene muchas críticas pues el estudio, pero en el seguimiento se hizo una interrupción temprana del estudio porque el brazo de los pacientes intervenidos tenía unos resultados peores a los no intervenidos. Entonces, por eso es que hablamos que las malformaciones 3 o 4 en áreas elocuentes puede ser mejor la observación, 3, 4 y 5, es mejor la observación que tratar de darle algún manejo a la malformación. Ese, digamos, es el concepto actual, como lo dijo el doctor Natal. Con el tiempo uno aprende a ser más cauteloso y minimizar las intervenciones. Entonces, eso que leíste se interpreta así, ¿cierto? Hay ciertos factores, digamos, ciertos factores individuales de los pacientes que le pueden a uno hacer tomar una decisión distinta a la observación, como lo viste ahí, pacientes muy jóvenes con malformaciones que estén periventriculares o que tengan una estenosis venosa o que tengan un aneurisma intranidal, esos tienen mucho más riesgo de sangrado. Entonces esos, dependiendo del tamaño, uno puede ofrecer, digamos, solo terapia para tratar el nido, el aneurisma intranidal o el aneurisma asociado, ¿cierto? Pero se trata de eso, de que las malformaciones grandes son de manejo conservador, ¿sí? Si no se ha roto. Cuando la malformación se ha roto, entonces ahí digamos que ya todo cambia porque el riesgo de resangrado aumenta y puede ser mayor al riesgo de intervenir el paciente. En las 3 y en las 4 sobre todo. En las 5 uno trata de nunca intervenirlos. También, Jorge, es muy importante que un concepto que tienen los médicos y incluso el doctor Cadavío, los neurólogos, es que malformaciones arteriovenosas son iguales a terapia endovascular, y eso no es así, ¿listo? O sea, la malformación necesita un equipo multidisciplinario porque hay que garantizar que uno pueda retirar del todo la malformación. Puede ser con cirugía y terapia, o con terapia y radiocirugía, o con cirugía y radiocirugía. Entonces, no, digamos que hay ya alguna experiencia en que las malformaciones embolizadas sin ningún otro tratamiento corren más riesgo de sangrado por alteraciones en la hemodinamia. Entonces, si uno no tiene un plan establecido para erradicar la malformación, es mejor no hacerle nada. Ese es como el concepto. Muchas gracias, hermano. Pacho, y cuando se refiere a terapia médica, ¿se refiere a terapia expectante? ¿O qué? No te escuché bien, Jorge. ¿Qué me dijiste? Y cuando el brazo de terapia médica es ¿qué? El manejo observación. expectante, no hacer nada. No hacer nada. Sí, exacto. No hay ningún medicamento. Algunos usan betabloqueadores que para disminuir la hipertensión venosa. Eso en realidad no está como demostrado. La observación nomás, y advertirle muy bien al paciente pues cuáles son los signos de ruptura y de reconsulta. Las malformaciones es una rareza que crezcan, ¿cierto? Entonces, solamente vigilar la ruptura. Hermano, muchísimas gracias.